En México el porcentaje de donación altruista es del 3%. El resto es por familiares o por reposición. Es decir, México es el prototipo de donador no altruista y de familiares. Vamos a ver la siguiente información. En México el porcentaje de donadores altruistas es del 3% y el resto de los donadores son llamados por reposición o familiares. Es decir, México es el país prototipo de donación familiar y no altruista. Si bien es cierto, cada año se incrementa el número de donantes altruistas en nuestro país, estos siguen siendo muy bajos, en comparación con países donde casi el 100% son altruistas. Es importante enfatizar que en México se requiere de una cultura de donación altruista y quitar tabúes y atavismos en torno a la donación altruista. La Organización Mundial de la Salud ha designado el día 14 de junio como el Día Mundial de la Donación Altruista, cada año con un nombre diferente. Este año es La sangre nos conecta a todos. Esto lo efectúa la Organización Mundial de la Salud para que todos los países difundan esta cultura de la donación altruista de sangre. ¿Qué tal? Me da gusto darles la bienvenida el día de hoy aquí en Voces. Yo soy Lilia López y los invito a que nos acompañen el día de hoy porque vamos a estar hablando sobre donación de sangre. Y para ello nos estará acompañando el doctor Artemio Rodríguez Soberanes, quien es médico familiar adscrito al Hospital General de Zona número 7 del IMSS de Cuautla. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea muy amena esta plática, muy informativa, claro, sí, y obviamente de interés para la gente y pueda donar. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Doctor, para comenzar con la plática, nos gustaría que por favor nos respondiera qué es la donación de sangre. Bien, la donación de sangre es la disposición que tiene un paciente de otorgar su sangre o sus derivados de estos para poder ayudar a cualquier persona, ¿no? A nivel hospitalario, a nivel de clínica, a nivel de salas de urgencias, ¿no? Quirófanos, salas de partos. Doctor, ¿el donar sangre se puede considerar como regalar vida también? Sí, de hecho es la oportunidad que tú puedes darle a una persona en una situación crítica y podríamos decir que tiene la facilidad o la posibilidad de ayudar a 3 personas, ¿no? Porque puedes donar tu sangre, tus glóbulos rojos, el plasma y plaquetas. Muy bien, eso que nos menciona, entonces, ¿cómo funciona? Cuando donamos sangre, ¿qué es lo que estamos donando? De hecho es un tejido, son células que tienen la capacidad de poder regenerar tejidos y ayudar, ¿no? Mantienen o contienen proteínas, factores de coagulación, células que oxigenan y nutren tus tejidos, como lo hacen los glóbulos rojos, y el plasma, que es el medio, el transporte líquido que los distribuye y llegan a donde tenga que llegar, ¿no? ¿Y en qué consiste la donación? La donación consiste en un paciente que tenga, de preferencia, de 18, bueno, no de preferencia, según la norma oficial para la donación sanguínea, debe cumplir con esos criterios de 18 años como edad mínima a 65 años. Debe ser o pesar mayor de 50 kilos, medir, tener una talla media, ¿no? No tener algunas comorbilidades o algunas enfermedades que puedan complicar esta donación, como es, por ejemplo, un daño renal, ¿no? Porque tu sangre obviamente ya no está en condiciones adecuadas para poderle ayudar a alguien. Si eres hipertenso, puedes donar siempre y cuando estés compensado. Si eres diabético, también puedes donar siempre y cuando también estés controlado. Pero si usas insulina, eso podría generarte algún trastorno a ti como potencialmente donador. Y bueno, finalmente, si eres mujer embarazada, tendrían que dejar pasar por lo menos 6 meses para que puedas tú donar también, puedes hacerlo, ¿no? En caso de estar menstruando, que es unas preguntas así muy comunes, pues sí puede donar siempre y cuando el sangrado tampoco sea muy abundante, ¿no?
o el segundo día que es un poquito más intenso el sangrado. Pero si está en condiciones, en base a clínicamente, puede donarlo. Entonces, embarazadas también pueden donar. Después de un periodo de 30, o sea, después de haber sido nacido el bebé, pues. 30 embarazadas, días, entonces. Embarazadas no. Ok. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura la transfusión o la donación de sangre? ¿Cuánto dura este proceso? El periodo de la extracción. El periodo es muy breve. Realmente lo que es un poquito más extenso es el protocolo previo a la donación. Porque, bueno, te checamos clínicamente, ¿no? Tu peso, tu talla, frecuencia cardíaca, temperatura, que no vayas con fiebre, que llenamos un cuestionario, ¿no? De factores de riesgo, ¿no? Relaciones interpersonales o con pareja, si tienes tatuajes recientes o no. Tú defines esa parte, te exploramos, checamos tu biometría hemática, te tomamos una muestra previa a la donación para ver que estés en condiciones de donar, porque puedes tener anemia y pues no puedes donar, obviamente, ¿no? O tengas algún proceso infeccioso, te excluiríamos por esa parte, previa explicación. También detectamos que tengas o no tengas más bien elevadas las concentraciones de grasa en sangre o algún otro proceso infeccioso, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, en las plaquetas o en el mismo número de glóbulos rojos o glóbulos blancos. Entonces, eso es lo que tarda un poquito el proceso. Pero en sí, el proceso de la extracción de la sangre, pues dura desde 4 o 5 minutos hasta 10, 11 minutos. Realmente es breve, sí, pues. Sí. Doctor, y ya una vez que donamos, por ejemplo, yo doné hoy, Sí. ¿cuánto tiempo después puedo volver a donar? Ok. El tiempo en promedio es cada 2 meses. Cada 2 meses. Para que tengas el tiempo suficiente para recuperarte, para seguirte alimentando adecuadamente y estar en condiciones nuevamente de volver a donar, ¿no? Porque hay que recordar que pues, la sangre tiene diferentes niveles, ¿no? Como mencionabas, las plaquetas, los glóbulos blancos, glóbulos rojos y el mismo plasma. Entonces, cuando te extraen esa sangre, a veces no todos los elementos de la sangre se compensan al mismo tiempo. O sea, algunos más que antes o más rápido que otros, perdón. Entonces, eso en promedio 2 meses para tu siguiente donación. Bien, ¿qué le parece si hacemos una pausa rápidamente y regresamos para seguir hablando? Claro que sí, muy amable. A ustedes los invito a que nos sigan acompañando aquí en Voces. Regresamos. ¿Sabías que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre? Ya estamos de regreso aquí en Voces y les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre la donación de sangre. Y para ello nos acompaña el doctor Artemio Rodríguez Soberanes, quien es médico familiar adscrito al Hospital General de Zona número 7 del IMSS de Cuautla. Doctor, ya nos comentaba hace un momento qué es la donación de sangre, quiénes son aptos, quiénes no, complicaciones que pueden surgir a partir de la donación. Pero ahora me gustaría preguntarle, ¿por qué es importante donar sangre? Bien, creo que muy importante, es vital prácticamente diríamos esto, porque siempre vamos a requerir de transfundir a algún paciente, ¿no? Por alguna situación complicada, obviamente. Nunca va a ser de sobra o va a estar de sobra un paquete globular en cualquier institución del IMSS ni de salud. Los pacientes en este momento siguen siendo operados, se siguen dando atención médica, de urgencias, programados para cirugía y desgraciadamente hay pacientes que ya vienen complicados o que se complican por situaciones propias de las enfermedades que tienen, ¿no? Por ejemplo, si llega un paciente herido de bala, ¿no? Al hospital, va sangrando, tratan de estabilizarlo poniendo sangre, obviamente, ¿no? Líquidos para poder compensar su presión y sus volúmenes. Pero si no tuviéramos sangre en reserva, eso complica aún más la viabilidad de este paciente, ¿no? Entonces sí es importante tener
en el banco de sangre de aquí de Cuernavaca, es el almacenamiento, digamos, es el que nos provee, perdón, de este tejido, sí. Y en estos momentos la donación ha decaído considerablemente por cuestiones de la pandemia, obviamente, Sí, claro. ¿no? Me imagino también que la labor que ustedes hacen para crear conciencia en las personas de que, pues sí, ¿no? Creemos que no, o no estamos conscientes de esa necesidad que tienen los hospitales de la donación de sangre, ¿no? Precisamente como usted lo menciona, creemos que no nos va a pasar nada, creemos que en el día a día vamos a estar seguros y no vamos a sufrir un accidente de emergencia que requiera una transfusión de sangre. Entonces, en las campañas, ¿ustedes cuántas campañas hacen al año precisamente para crear conciencia en la población para que acudan a donar sangre? Pues en promedio de dos campañas por año, ¿no? Hay un día específico del Día del Donador Altruista, pero independientemente de las campañas, y que no nada más hace el IMSS, también lo hace Salubridad, el ISSSTE, todo el sector público, ¿no? El banco de sangre está abierto pues a cualquier día. En específico, Cuernavaca, por ejemplo, abrió una sede más en la Clínica 20 para poder recolectar un poquito más de sangre, de donadores que ofrezcan la oportunidad a otras personas de ayudar por la disminución de la donación, sí, por esta cuestión de la pandemia. Afortunadamente ahorita se han estado incrementando un poquito más ya el número de pacientes que van a donar, pero aún son pocos, ¿no? Y como bien lo dice usted, nosotros como institución del IMSS, las trabajadoras sociales, la asistente médica, el médico familiar cuando está con su paciente que está embarazada y que en algún momento puede ocupar o no ser intervenida quirúrgicamente, desde el inicio del embarazo le mencionas pues que necesitamos que tengas que donar para que tengamos ahí la reserva, ¿no? Banco. Si no se ocupa, qué bueno. Y si no, bueno, ya la ocupará la persona que alguien la requiera, ¿no? Como urgente, ¿no? Doctor, y con esta nueva, pues sí, mecánica de donación, donde es importante también donar plasma precisamente por la pandemia, por la enfermedad COVID-19, ¿cómo funciona? ¿Qué es más importante, por ejemplo, la donación de sangre o la donación de plasma? Pues creo que los dos son importantes. De hecho, ahorita el Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico el Hospital Regional de aquí de Cuernavaca, lleva un protocolo para pacientes que han tenido el diagnóstico de COVID y se les está invitando a la población en general, ¿no? Y este será un medio para poder invitarlos, ¿no? De gente que haya padecido la enfermedad, que se haya recuperado y que después de 14 días, que ya no tenga molestias en su casa, ya sin fiebre, sin dificultad respiratoria, tenga la voluntad de ayudar, acude al Banco de Sangre de Cuernavaca, se le da una cita para que le hagan su entrevista. De preferencia tiene que estar pues en condiciones adecuadas, ¿verdad? Previo al COVID, sano, ¿no? De preferencia, para que sus componentes sanguíneos puedan ser utilizados. Y en este caso solamente es el puro plasma, que es un líquido que separa la sangre, ¿no? A través de una centrífuga, separa las plaquetas, separa el plasma, pero hay un equipo especial que solamente te extrae plasma. Y es lo único que se adquiere, no te quitamos tus glóbulos rojos ni las plaquetas. Entonces el plasma es donde se encuentran los anticuerpos, las defensas de cada uno de nosotros. Y es donde ahí el paciente que ya tuvo COVID puede darle ese medicamento, digámoslo así, como una vacuna, ¿sí? Para el paciente que tiene criterios para que le puedan poner esa sangre en el área de terapia intensiva, ¿no? Y en Morelos sí hay respuesta de personas que ya pudieron superar la enfermedad COVID y que están acudiendo a donar plasma. Precisamente esta parte, Morelos
Cuernavaca en sí lleva un protocolo para estos donadores y creo que es muy importante esta parte. Yo creo que es importante también mencionar que Cuernavaca ha hecho un esfuerzo importante, el IMSS, porque incluyeron el protocolo para estos pacientes, pues por la situación que se presenta, ¿no? Aparte de que mucha gente no ha ido a donar por la misma situación, Sí. bueno, por Por varias el causas. temor, ¿no? Una También. es por el temor, otra es porque se han enfermado, Sí, otros porque están en terapia intensiva y están graves, Sí. y otros porque ya no están. sí. Entonces, desgraciadamente, esta situación ha complicado mucho esta donación. Pero Cuernavaca está capturando a todos los pacientes que se hospitalizaron, tienen la relación de ellos, esos digamos que son propiamente de la institución, pero también gente que no tiene que ver con el instituto, digámoslo así, gente externa, ¿sí? Que a lo mejor tiene ISSSTE o tiene salubridad. También También los pueden invitamos acudir. para que vayan, que acudan, les dan una cita previa, te hacen tu examen previo médico, te toman tu muestra para ver que no tengas que esté negativo el virus en tu sangre. Sí, claro. Y si todo sale bien, puedes donar y puedes salvar muchas vidas, ¿no? Bien, doctor. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Voces. ¿Sabías que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la primera institución del país certificada para tratar con plasma convaleciente a pacientes con COVID-19? Ya estamos de regreso aquí a Voces en nuestro último bloque. El día de hoy estamos hablando sobre donación de sangre y para ello nos acompaña el doctor Artemio Rodríguez Soberanes, quien es médico familiar adscrito al Hospital General de Zona número 7 del IMSS de Cuautla. Doctor, pues ya ampliamente nos explicó la donación de sangre, en qué consiste, también, por ejemplo, la diferencia y lo importante que es donar sangre, pero también plasma. Ahora, ¿cuáles son los requisitos o quiénes son aptos para donar sangre? Bien, los pacientes que consideramos aptos para la donación son, como habían mencionado anteriormente, mayor de 18 años, menos de 65 años, tener un peso mínimo de 50 kilos, perdón, no padecer enfermedades de importancia, ¿no? Es muy común que personas que se han tatuado quieran donar. Aquí lo importante es, bueno, pues si pasó un año del último tatuaje, podrías donar si es que no hay alguna alteración en tu respuesta en la piel, porque a veces quedan algunas lesiones, o que se pusieron algún piercing, ¿no? Tener tiempo, esa es otra parte importante de una característica que debe llevar un paciente para donar. Tener por lo menos de 2 horas a 2 horas y media en espera, mientras se lleva todo el protocolo de la extracción, de tu muestra, del análisis de la sangre, de la exploración física, ¿no? Y de que si saliste apto o no, que se lleve a cabo la extracción de la sangre, ¿no? Entonces, llevar un poquito de tiempo. Y otro punto importante es que hayan cenado antes, porque si no cenas, nosotros tenemos ahí un eslogan que si no cenas, no donas, porque aunque tú quieras ayudarle a alguien y tienes toda la disponibilidad, si no cenaste la noche anterior, y no quiere decir que hayas cenado algo bastante, sino le ponemos ahí verduras, una porción pequeña de arroz, frijoles, una tacita de té o café, una pequeña porción de pollo, ¿no? Esa energía te la va a dar para el resto de la noche y al día siguiente. Para que cuando te extraigamos la sangre, tu azúcar, tu glucosa no baje tanto, además del volumen que te quitamos, porque muchos creen que porque están jóvenes o fuertes, no donan, no comen, no cenan y van a donar y se desmayan, ¿no? Entonces, obviamente eso no puede ser, pues. Doctor, en este análisis previo que hacen de la sangre, ¿puede arrojar, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, VIH, hepatitis, otras que sean de consideración, que se le deba avisar al paciente, bueno, a la persona que está donando? Sí, de hecho, todos los que donan, el compromiso de la institución es
tener un reporte serológico y además es la base para poder considerar si esa sangre es de calidad y es apta para poder ofrecerla al paciente que la requiera. Sí le hacen estudios especiales para detectar VIH, hepatitis, sífilis, enfermedad de Chagas, brucelosis. Entonces, si algún paciente saliera positivo o reactivo, digamos que en su sangre se detectó alguna alteración, sí, nos pasan el reporte, mandamos traer al paciente, lo citamos nuevamente, le volvemos a hacer una segunda toma o una tercera si es necesario para tener la certeza de lo que le estamos diciendo está confirmado, ¿no? Sí. Para no causar alguna falsa expectativa o alguna situación que complique la situación. Entonces sí les damos ese reporte y es confidencial, ¿no? Claro. No puedes ir tú a donar y que vaya tu esposo a decirme que cómo saliste, porque es confidencial. Claro, y después de eso me imagino que lo canalizan a alguna institución. Si tiene derecho al IMSS, se le da el seguimiento en el IMSS, y si no lo tuviera, se inicia manejo, y si es de que no tenga derecho, pues, se ve con la institución que corresponda, o el mismo instituto le da el seguimiento para la enfermedad que haya salido positiva. Bien, doctor. También cuando hablamos de la donación de sangre, también hay mitos. ¿Cuáles son los mitos que más comúnmente se dicen o se escuchan de la donación de sangre? El más frecuente es que si donas, que aumentas mucho de peso. O sea, mucha gente no quiere donar por eso, porque cree que porque dona va a aumentar de peso. Y a lo mejor si te da hambre el primer día o el segundo día por la extracción, ¿no? Y a lo mejor por el ayuno, por el temor que tenías para ir a la donación. Pero realmente no es cierto, o sea, no hay ninguna alteración en este caso de que aumentes de peso, ¿no? Si tú sigues tus hábitos que tenías antes de la donación, no habría ninguna alteración. La otra más frecuente es que pues te purifica y bueno, sí, o sea, salen células nuevas después de una donación, ¿no? Se regenera, pero tampoco es así como si fuera un deporte, ¿verdad? Debes tener ciertas características, ciertas cosas, porque también tiene algunas consecuencias, ¿no? El quitarte por lo menos 400 a 450 mililitros, que es lo que en promedio te quitamos en cada donación de sangre, lo recuperas en 1 mes y medio, si tienes una dieta adecuada, haces ejercicio, tomas líquidos, pues no habría problema. Pero si donas y no comiste bien y de por sí como que ya tenías alguna alteración por ahí que estaba empezando, o tu dieta no es muy adecuada, ¿no? Te va a generar algunos trastornos, pues. No es lo común, pero yo creo que el mito más común que yo he escuchado es que suben de peso cuando donan. Doctor, ¿y qué de cierto hay cuando dicen que hay personas que pues ya es como casi un trabajo, ¿no? Que obtienen dinero de la donación de sangre? ¿Es real? Está normado, según la norma oficial mexicana de la transfusión sanguínea, que la sangre se debe dar de forma voluntaria, altruista, ¿no? Es la más recomendable. Pero también hay gente que cobra por ir a donar. Nosotros como médicos que hacemos la revisión del paciente y que lo interrogas, si detectas que le cobran, porque le pregunto, ¿cuánto te van a pagar por la donación? Pues obviamente él me dice que no le paga nada, ¿no? Y sí, hay mucha gente que no. Bueno, hasta ahorita. Pero si tú tienes sospecha o cuando te enteras posteriormente que a esta persona le pagaron, tenemos la facultad para poderlo cancelar, para que no pueda donar, porque es un delito, ¿no? Sí. Es un tejido y no puedes lucrar con sangre por beneficiarte, ¿no? Sí, claro. Porque hay gente que se ha donado muchas veces y, bueno, gente que no ha tenido tampoco la oportunidad o tiene temor, ¿no? Sí, claro, sobre todo temor, ¿no? Porque muchas veces también igual es otro mito, que hay que ir relajado, que hay que ir... Porque a lo mejor si se pone nervioso se rompe la vena. No, más bien en esta parte, cuando la gente va muy temerosa, lo que pueda pasar es que se suba su presión en ese momento porque está tenso, ¿no? Está preocupado. Es como cuando alguien no sabe qué va a pasar, ¿no? Sí. Entonces sí elevas un poquito la presión,
pero es reactiva, entonces ya platicamos con el paciente, tranquilito, no va a pasar nada. Es muy breve, cuando decimos que tardas más esperando para que te podamos sacar la sangre que el tiempo que te llevas, que son, digo, el que más me ha llamado la atención es 4.5 minutos, ¿no? Entonces realmente es muy breve, sí, y el paciente está bien. Entonces, a veces es el temor, es el desconocer. Sí, desconocer. Pero yo espero que la gente pueda apoyar y más que tener un beneficio, sentirse orgulloso de poderle dar vida a otra persona, ¿no? Precisamente, doctor. ¿Qué le parece? Ya vamos a terminar, lamentablemente, pero ¿qué le parece si hace la invitación para que la gente asista a donar y la importancia que tiene que realicemos donaciones? Claro que sí. Es muy importante en esta época y en este tiempo de pandemia poder seguir contribuyendo, ¿no? Ayudando a la gente que lo requiera, que lo necesite. Yo sé que hay muchas personas que pueden y que quieren y lo han hecho, pero el donar sangre yo creo que al final te da como un plus, ¿no? Porque nadie puede decir que le dio vida a otra vida más que tu madre o tu padre, ¿no? Exactamente. Pero si no son ellos y que hayas donado y de forma voluntaria y de forma altruista, creo que es muy importante. Entonces, hacemos la atenta invitación a todas las personas que hayan tenido COVID o que no hayan tenido COVID, que vivan la experiencia, pues, ¿no? Creo que vale la pena, siempre y cuando vayamos preparados. Por eso también recomendamos que antes de ir a donar, te damos un cuestionario para que lo veas, en qué condiciones tienes que ir, y tú mismo puedas definir, no, pues sabes que no puedo porque tengo estos factores de riesgo, entonces pues no voy porque no voy a pasar. Pero también que te acerques al personal médico para que yo te pueda informar o quien corresponda y decirte, no, pues si te hiciste un tatuaje puedes donar en un año, o sea, no hay problema. Bien, no quiere decir que no vas a donar nunca, ¿no? Bien. Pero que tengamos la disponibilidad para hacerlo. Sobre todo. Sí, muchas gracias. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy, doctor. Muy amable, muchas gracias. Muy contento y agradecido por la oportunidad que nos han dado. Muy amable. Gracias. Y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy en Voces.